1. Mi tía Lupe es de Morelos. Mis abuelos le dejaron un par de terrenos cerca de Temisco. A la fecha, ella y mis primos viven en la Ciudad de México. Antes de que mi tía consiguiera quien le cuidara el terreno, de vez en cuando se iba ella con una de sus hermanas a darle un poco de mantenimiento a la propiedad. Arrancaban hierba, barrían, limpiaban los letreros, buscaban cualquier clase de correspondencia. Se quedaban a pasar la noche en un cuartito que había. Decía ella que para que vieran que no estaban abandonadas esas tierras. El caso es que ni mis primos ni yo conocíamos ese lugar, y como habíamos escuchado que hacía calor y estaba cerca de los balnearios, nos pareció buena idea decirle a mis tías que nos gustaría que nos dejara pasar el fin de semana allá. Prometimos que haríamos las mismas labores de mantenimiento, pero nosotros no queríamos quedarnos en el cuarto. Cargamos con casas de campaña y tomamos un camión. En el camino nos pusimos a pensar en la fogata, en ir a buscar un río que primero mi tía Lupe nos dijo que había más allá de los límites del terreno, y luego nos dijo que mejor no fuéramos, que estaba peligroso por allá. Cuando dijo peligroso me imaginé que porque había zanjas profundas o porque el terreno era muy irregular. Llegamos a la casa, dejamos las cosas afuera del cuartito, nos quitamos los pantalones y nos echamos a andar, a buscar el río. Hacia el final de aquella propiedad los pastos estaban muy crecidos, además de que no tenían vereda. Tuvimos que meternos entre las altas hierbas secas y caminar despacio hasta que uno de nosotros se tropezó con los alambres que delimitaban el terreno. Pasando los confines de la propiedad había un amplio claro, un terreno un poco árido pero no de más de 50 metros y luego un bosque muy verde. En cuanto nos adentramos en la arboleda, nos llegó la humedad y la frescura del río. Pensamos que estaba cerca, pero sí tuvimos que caminarle bastante, y no solo eso, sino también bordear unos pequeños riscos y barrancas. Por el ruido que venía de la lejanía, tal parecía que además del río, había una cascada. En cuanto llegamos, nos metimos a nadar. Al principio sentimos el agua fría, pero como hacía mucho calor, nos cayó muy refrescante. La corriente era muy débil, había piedras grandes y troncos en los que pudimos recargarnos y estar un buen rato nadando. Cuando empezó a caer la tarde, inmediatamente nos salimos, nos secamos con la única toalla que llevamos y nos dispusimos a regresar porque no llevábamos lámpara. Antes de que partiéramos de vuelta, uno de mis primos, Lalo, llamó nuestra atención para que viéramos algo que había del otro lado del río, aunque no muy cerca de la orilla. Nos parecieron personas solo por unos instantes, pues al mirar con más cuidado, vimos que se trataban de muñecos. Lalo dijo que iba a ir a ver. Se podía cruzar el río saltando entre las piedras, pero también con una tabla que alguien había recargado en un árbol y que evidentemente se ocupaba como un puente. Mi primo puso la tabla y cruzó. También yo crucé. De hecho, todos fuimos, aunque unos se tardaron más en llegar porque no se animaban a pasar por esa tabla que, colocada encima del caudal, no quedaba muy firme que digamos. Eran 2 maniquíes sentados en 2 sillas blancas de plástico, en medio de la nada. No parecía que nos hubiéramos metido a ningún terreno privado, que hubiera alguna atracción cercana, ni siquiera una pequeña choza. Es más, no había siquiera senderos que condujeran al sitio donde se encontraban ese par de figuras aterradoras. Nunca terminamos de explicarnos cómo llegaron ahí, quién los puso y para qué. Eso sí, nos quedamos un buen rato examinándolos. No sé si fue una nube, pero de pronto el cielo se oscureció de jalón, y con ello el bosque. Si no regresábamos de inmediato, nos íbamos a quedar ahí atrapados porque el camino no lo teníamos conocido, ni lo sabíamos de memoria. Andar a oscuras solo nos garantizaba una cosa, que nos íbamos a perder en la vasta arboleda.
Dimos la vuelta y nos echamos a caminar hacia el río. Estoy sintiendo escalofríos en este momento que lo estoy recordando para escribirlo y contártelo. No habíamos dado muchos pasos cuando escuchamos que algo se movió a nuestras espaldas, específicamente en donde estaban las sillas y los 2 muñecos. Casi nos vamos de espaldas cuando lo vemos. Los maniquíes ya no estaban sentados, se encontraban de pie un par de metros adelante del lugar en donde los dejamos. Todos nos echamos a correr menos Lalo. Él de hecho se regresó a ver. Los demás cruzamos corriendo la tabla que servía como puente en el río. Íbamos tan asustados que el último, Jonás, se cayó al agua. Lalo se apresuró a ver qué le había pasado a su hermano. Nosotros lo vimos regresar, también miramos hacia donde se encontraban los maniquíes. Mi primo podía salir solo del agua, pero se desesperó, además de que venía aterrorizado por las extrañas figuras que se levantaron de su asiento. Entre todos lo tuvimos que sacar del agua. Mientras no miramos en aquella dirección, las 2 horrendas figuras se acercaron. Se estaban moviendo cuando no las observábamos. Sacamos a Jonás, lo ayudamos a exprimir su ropa, pero sobre todo no lo dejamos que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Él era el único dándole la espalda a los cuerpos blancos, inertes. Mi primo temblaba de frío y nosotros de miedo. En cuanto vimos que ya estábamos listos para irnos de ahí, tomamos nuestras cosas y nos fuimos con paso apresurado. Si los perdíamos de vista, seguro nos iban a dejar de seguir. Jonás nos preguntó que por qué nos estábamos echando a correr, pero su hermano le respondió que era obvio que nos iba a agarrar la noche a medio camino si no lo hacíamos. Le recordó también que no teníamos fogata, que no habíamos armado las casas de campaña. Se quedó callado y luego dijo preocupado que ninguno quitó la tabla para cruzar el río. A mí se me hizo un hueco en el estómago porque de haberlo hecho, esas cosas que primero estaban en las sillas pero luego ya no hubieran podido cruzar. Miramos hacia atrás y ahí estaban. Inmóviles porque se habían quedado pasmadas tan pronto como el primero de nosotros las encontró entre los árboles. Jonás era el más pequeño de todos los primos, tenía 14 años, pero aún así era muy miedoso. Cuando él los vio, dio un grito que a todos nos perturbó, que de alguna manera nos dejó muy intranquilos, que a varios nos hizo preguntarnos hasta dónde nos iban a seguir esas cosas. Lalo caminó de espaldas sin dejar de mirarlos, todo para probar que estas perturbadoras figuras no nos iban a seguir si no les perdíamos de vista. Tuvimos que rodear una cuesta y subir. Hacer esto sacó este par de maniquíes de nuestro campo de visión. Lo que ocurrió como consecuencia fue que de pronto viéramos aparecer a los espantosos muñecos entre el resto de vegetación. Entre los troncos de los árboles, las ramas secas y las hojas amarillas, los cuerpos aparecían muy notorios porque eran completamente blancos. Cuando se pudo, uno de nosotros se quedó hasta atrás, vigilando el cada vez menos iluminado camino que quedaba a nuestras espaldas. Llegamos al claro por fin. De la floresta no los vimos salir, lo cual nos dio un poco de alivio. Con los últimos rayos del sol saltamos el alambrado y nos internamos en las altas hierbas secas del terreno de mi tía. Llegamos al cuartito, encendimos un foco que nos salvó la vida porque no pasó ni un minuto cuando cayó completa la noche sobre nosotros. Mis primos armaban las tiendas de campaña mientras yo miraba hacia los límites del terreno, hacia los pastos crecidos. De pronto se escuchó que había alguien allá.
Alguien que caminaba y se acercaba. No importaba que todos estuviéramos mirando en esa dirección. Como la hierba los ocultaba, no podíamos verlos y estos se movían libremente hacia nosotros. Los rostros salieron de la hierba e inmediatamente se detuvieron. Brillaban un poco con la luz del foco en la marquesina. Y si entre todos íbamos por ellos, los destruíamos, los rompíamos, les aventábamos piedras. Nadie se atrevió, nadie dijo yo, ni siquiera Lalo, que era supuestamente el más valiente. ¿Sabes qué fue lo peor? Que íbamos a tener que pasar la noche ahí, pues ya no había manera de regresar a casa. Nos pusimos a armar las casas de campaña y a prender una fogata. Nos repartimos turnos para estar despiertos, sentados a medio patio, mirando los cuerpos blancos. Recuerdo que en un momento de la madrugada le tocó a Lalo cuidar. Yo estaba en la fogata ayudando a Jonás con su ropa, acercándola de a poco para que se secara porque no traía otro cambio. Creo que presentí el momento en que se quedó dormido mi primo, porque inmediatamente que miré en su dirección, me encontré a los muñecos parados a menos de 2 pasos de él. Si piensas que eso fue lo peor, te equivocas. Los maniquíes hicieron algo que no los habíamos visto hacer. Tenían levantados los brazos. Le gritamos a Lalo para que se despertara. Cuando los vio tan cerca de él, se asustó tanto que hasta se fue de espaldas. Eso fue lo más que se acercaron esas cosas. El resto de la noche nos quedamos 2 a velar el sueño de los demás, mirando los muñecos. A Mario y a Osvaldo les tocó el amanecer. Tan pronto como empezó a despuntar el alba, tal y como lo habíamos planeado, nos fueron a despertar. Guardamos las cosas y nos fuimos de ahí sin quitarles la vista de encima a los espantosos cuerpos que nos vieron dormir. Nos fuimos caminando entre calles hasta donde localizamos la parada del bus. Todavía a bordo del transporte, de cuando en cuando mirábamos hacia atrás, pero por suerte ya no los vimos más. Llegamos a casa de mi tía y lo primero que hicimos fue preguntarle si había visto ella o su hermana esas cosas allá por el río alguna vez. Ella nos miró a todos y lo único que nos dijo fue que ella nos había advertido que era peligroso ir para allá. Los gritos me despertaron al mismo tiempo que sentí a mi hermana sacudiéndome del hombro. La casa de campaña era grande, nos la había prestado un tío. Pudimos meter un colchón inflable y un catre. Invitamos a mi hermana porque le dio miedo quedarse sola en su diminuta tienda. Los gritos venían de lo lejos. Estaba tardando un poco para despertar completamente. Al momento no entendía qué era lo que estaba pasando, pero mi hermana me lo explicó. Me dijo que desde hace rato se despertó ella. Primero escuchó que había gente afuera, aunque no había luz, ni fogata, ni nada. Iban de un lado a otro, movían cosas, parecía que estaban buscando algo. Fernanda no se levantó, no se movió, abrió los ojos pero no vio ni sombras, así que los volvió a cerrar, pero se quedó escuchando. Una cuerda, buscaban una cuerda. Cuando la encontraron se fueron sobre de una casa de campaña, la abrieron y sacaron algo de adentro. Mi hermana no dijo nada porque estaba paralizada por el miedo. Creía que si hacía ruidos, la siguiente sería ella. Sacaron a la persona, la cargaron, le cubrieron la boca para que no gritara y se lo llevaron.
Creo que es Andrés, dijo mi hermana. Andrés fue la única persona con la que ella estuvo hablando ante la fogata. Tal vez le daba miedo que fuera él porque le había caído muy bien. Me fui a dormir vestido porque hacía un poco de frío. Solo me puse tenis y abrí con cuidado y miedo la tienda. Corrí el cierre hasta la mitad y salí. Casi me voy de espaldas cuando la vi. Era Karen, estaba afuera de la tienda, callada. No estaba espiando ni nada, se había salido de su tienda para avisarme de lo que ocurría, al tiempo en que yo ya me levantaba para ir a ver. Me dijo que era Andrés, que se había puesto mal, que estaba muy borracho y agresivo. Andrés no tomó, dijo mi hermana desde adentro. Ella estuvo toda la noche con él, lo sabía bien. Pues quiso quemar a alguien con un trozo de madera que tenía brasas ardiendo, dijo mi amiga. Mi hermana me jaló para decirme que la fogata se apagó en cuanto ellos se fueron a dormir y no quedaron brasas. Ve a ver qué le están haciendo, me suplicó Fernanda. Lo están amarrando, me dijo Karen. Allá a lo lejos se seguían oyendo los gritos. Honestamente no parecían de locura, sino de desesperación. Karen me dijo que no fuera porque Andrés estaba muy mal y me fuera a agredir. Todo estaba muy extraño porque él no era así. Nunca hubiera podido comportarse de esa manera, pues es muy mesurado y tranquilo. Acuérdate que aquí espantan, me dijo Karen. Había suficiente luz de luna como para que pudiera ver su cara. Además, ella tenía su rostro muy cerca del mío. Su mirada era muy extraña, de hecho se veía un poco malévola. Hasta pareció que lo que me dijo después le estaba provocando satisfacción. Seguramente está poseído. Cuando me dijo eso, como por arte de magia, entendí la emoción con la que estallaban esos gritos. No eran de desesperación, no sé cómo explicarlo, pero eran bastante terroríficos. De repente se hacían muy graves o lentos, de pronto dejaba de parecer él. Me salí de la tienda sin el celular, me tuve que regresar por él para usar la lamparita unos 20 pasos adelante cuando me acordé que lo iba a necesitar. Karen no me había acompañado, se quedó. Sin embargo, cuando regresé, no más de 10 segundos después, ella ya no estaba. Andrés estaba tirado en el suelo, puesto de lado. Tenía las manos y los pies amarrados en la espalda. No se podía mover y justo le estaban poniendo un trapo en la boca para que no gritara. La boca la tenía llena de sangre. Imagino que le habrían pegado, se tropezó o lo aventaron de boca y se lastimó. Eso pensé, pero entonces le vi el brazo a Erika. En él tenía una horrible mordida que sangraba. Reconozco que se lo llevaron lejos, aunque me imagino que fue para que no le hiciera daño a nadie. Estuve un rato ahí confundido, analizando la escena. Ellos decían que estaba borracho. Karen me dijo que estaba poseído. No me vas a creer, pero conociéndolo a él, era mucho más probable la segunda opción, dado a que su temperamento es muy bajo y además no toma. En un momento se cansó de gritar y pareció haberse rendido. Les dije que me dejaran aflojarle la mordaza porque no fuera a hacer que se estuviera asfixiando. Intentaron evitar que lo hiciera diciéndome que me iba a morder. De todas maneras tomé el trapo y lo jalé rápido. Andrés me miró a los ojos con terror. Me dijo con tranquilidad y seriedad que él estaba sobrio, que no sabía por qué le estaban haciendo eso. Tú la mordiste, le dije. Ella se mordió sola. No pudo decir más porque Israel y Pablo, con ayuda de Erika, lo levantaron del suelo y lo llevaron hacia un barranco.
No sabía que estábamos muy cerca de una enorme zanja, pero cuando la vi y vi que ellos ya estaban bien encaminados hacia allá, se me fue el corazón al estómago. Lo querían aventar al vacío. De verdad que no comprendía qué era lo que estaba pasando, la razón por la que sucedía esto. Mi hermana Fernanda llegó con la luz de su celular. Me tomó por sorpresa, no imaginaba que fuera a aparecer. Tú no perteneces aquí, le dijo a Pablo. Tú no perteneces aquí, le dijo a Erika. Tú no perteneces aquí, le dijo a Israel. No te voy a decir que surtió efecto lo que dijo, pero ellos tres se detuvieron. Bajaron lentamente a Andrés, lo pusieron en el suelo y se quedaron mirándole las manos a Fernanda. Tenía un rosario pequeño, creo que de plástico incluso. Desamarré a Andrés, lo ayudé a levantarse, le miré la cara lastimada. ¿Por qué te hicieron esto?, le pregunté a él. Están poseídos, ¿no lo has notado? Sentí escalofríos porque inmediatamente caí en cuentas de que estaba diciendo la verdad. Miré a Erika, quien ya no le ponía atención a su brazo a pesar de que le escurría la sangre y seguramente le punzaba la herida. Vámonos, le dije a mi hermana y a Andrés. Él avanzó conmigo, pero mi hermana se quedó atrás. Me dijo que no, que ella se quería quedar, que quería que la amarraran y la aventaran al barranco. Me sudó la espalda, sobre todo porque ella no lo dijo con su voz, era la voz de una mujer más madura. ¿Qué está pasando?, le pregunté a Andrés. Acuérdate que aquí espantan, me dijo él con una horrible voz y echándome una mirada que me dejó sin aliento. Los de atrás se empezaron a reír. De hecho, se escucharon muchas risas de muchas personas. Agarré a Fernanda de la mano y me la llevé a la fuerza. Andrés se fue corriendo detrás de mí. Iba tan asustado que estuve a punto de tropezar en más de una ocasión. Además, no sabía si él venía en sus 5 sentidos o seguía igual que los demás. Llegando al campamento, mi hermana y Andrés volvieron en sí. Los vi revisarse el cuerpo y mirar a sus alrededores como si no supieran dónde se encontraban. Estaban confundidos y me preguntaron cómo es que habían llegado ahí. No sé si fue porque estaba amaneciendo, pero también mis otros 3 amigos, los que se quedaron en el barranco, regresaron al campamento asustados porque no sabían qué estaba pasando. Si lo hubiera grabado sería la cosa más horrible que has visto en tu vida, la cosa real, los gritos, los rostros, las miradas, los susurros, todo eso me pone de nervios cuando lo recuerdo. Erika todavía tiene la cicatriz en el brazo y yo soy el único que lo vivió, pues ellos no se acuerdan absolutamente de nada. Tres. Mi tío Beto tiene una historia que no le gusta mucho contar. Le estuve rogando para que me dejara escribirla y mandártela. La única condición que me puso es que si algún día sale publicada, le avise para escucharla juntos. No le gusta contarla porque sabe que lo que vio es algo malo, algo que por alguna razón estaba escondido, algo que lo pone a temblar cuando le viene el recuerdo. Además, porque se metió a un terreno sin permiso. Aquella en realidad era casa de su abuelo. Cuando el señor se murió, la casa quedó abandonada. Hubo muchos problemas por ella porque todos los hermanos se la querían quedar. A la primera que descartaron fue a la mamá de Beto. Le dijeron que a ella no le correspondía porque no había cuidado del señor en su enfermedad. Mi tío Beto te puede jurar con lágrimas en los ojos que ella y él estuvieron con el señor hasta los últimos días. Pero no se trata de demostrar quién hizo más, dice su mamá, que es muy orgullosa.
El caso es que Beto platicaba con el abuelo y tenía una idea de que el señor había enterrado dinero en alguna parte de la casa. Tengo que decírtelo de una vez, Beto nunca oyó que se hablara de dinero, solo que el abuelo siempre decía que había enterrado algo allá atrás y que ojalá nunca lo fuera a encontrar uno de sus hijos. Ahora puedes ver dónde estuvo el malentendido. Una noche mi tío salió de su casa con una mochila en donde llevaba unas lámparas, unas pinzas para alambre grueso por si hacía falta y un detector de metales. Lo hizo al atardecer porque sospechaba que la casa era vigilada de día. Hasta la fecha no se sabe si era así, pero él creyó que no debía arriesgarse a hacerlo en esa hora. De noche el lugar se veía terrorífico, según cuenta él. Como era de esperarse, el sitio estaba muy solo y había mucho silencio. Sin tener un plan de barrido del terreno, mi tío solo entró y empezó a caminar en cualquier dirección, apuntando al suelo con la linterna y el detector. Tuvo suerte porque antes de los 5 minutos el aparato empezó a sonar. Empezó leve, pero se hizo muy fuerte de un momento a otro. Lo que encontró estaba casi al ras de la superficie, según las indicaciones del detector. Se agachó para intentar escarbar con una pala, sin embargo se encontró que era una lámina lo que había encontrado. La golpeó para ver si ésta servía para cubrir algo. Efectivamente, se oía que había un hueco debajo. Con cuidado, mi tío levantó la lámina. El agujero que descubrió, extrañamente, estaba iluminado. Aún así, él aventó la luz al fondo. Ahí había velas, pero también un cuerpo. Era el cuerpo de un hombre. Estaba envuelto en sábanas o en lienzos blancos desde los pies hasta el cuello. El rostro lo tenía fresco y descubierto. Parecía un muerto, pero no parecía un muerto, solo que hubiera sido sepultado ese mismo día, minutos atrás, pues el cuerpo estaba muy conservado. Las velas rodeaban el cuerpo del sujeto. Mi tío estaba completamente en shock. Se esperaba encontrar todo menos eso. Quería salir corriendo de ahí por un lado, pero por el otro no podía soltar la lámina y dejar de mirar lo que había debajo de ella. Lo que lo hizo sobresaltarse y reaccionar fue que allá abajo, de pronto, el sujeto abrió los ojos. Solo se llevó la linterna, se echó a correr dejando atrás el detector de metal. Llegando a casa le dijo a su madre, ella le creyó. No sabía si debía decírselo a sus tíos con los que tenía el pleito, contarles que encontraron a un hombre atrapado en un agujero. Lo hizo, les confesó cómo es que se había enterado. Cuando fueron a revisar, efectivamente encontraron el agujero, pero no había cuerpo al fondo. Nadie sabe qué es lo que el abuelo enterró, pero ni mi tío ni sus tíos volvieron a revisar cuando yo creo que debieron revisar. De noche. El tema de la recopilación fue escogido por Never Gutam, Angélica Quirós, Yes99, Luisa Medina Criaco, Edgar López, Angélica Mejía López, Sonia Olivo, Laura Montes Sánchez, Luis Huerta, Rubí Reyes, María Beltrán, Nani Atini, Monique Valle y Marco. En los comentarios puedes dejar sugerencias de temas, suscríbete para que no te pierdas los estrenos, activa las notificaciones para que seas de los primeros en escucharlos. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.